Entonces agarré la guía de teléfono y busqué Ricardo Froilán Lagos Escobar, sin ninguna esperanza. Y al otro lado me contesta Ricardo Lagos. Hola, buenas tardes, ¿sabe quién yo? ¿Hablo con Ricardo Lagos? Sí, con él. Todo iba fantástico hasta que de repente me miró y me dice, perdón, mi amigo, me dice, ¿usted está vestido de escolar? Sí, le digo yo. Váyase inmediatamente a clase. Primero, el deber. Después viene la política. A mí nunca me han llamado para esto. ¿Y qué se hace ahora? Y me dice, no, espere, lo van a llamar. Lo va a llamar la ministra de Defensa, que se llama Michelle Bachelet. Y le digo, sí, como en el Buenos Días a todos, espere en línea. No se rió. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué socialdemócrata y no socialista, por ejemplo? Yo creo que el Estado tiene que tener ciertos roles reguladores, pero tiene que haber una alianza público-privada para el desarrollo de mejores capacidades, para proveer bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas de las personas. Muchas gracias por la invitación. Saludar al Instituto Res Pública y a todos ustedes que tienen la paciencia de venir a escuchar en esta última parte a quien habla. Felicitarlos por esta iniciativa, la posibilidad de tener un diálogo franco, abierto, directo respecto de políticas públicas, de cómo se desarrollan las políticas públicas en el país y ver muchas veces que aquello que se lee tiene una tangibilidad. Es tangible, es posible conversar con quienes hemos estado en la función pública, de transmitirles nuestra experiencia en estas materias. Así que muchas gracias por la invitación y aquí disponible para la conversa. ¿Cómo entraste al mundo público? ¿Cómo decidiste entrar a esto de, oye, voy a cambiar la comodidad muchas veces de un ejercicio estrictamente profesional? Porque tú eres abogado, ¿correcto? De un ejercicio estrictamente profesional en el mundo puede ser judicial, corporativo, etcétera, a entrar en este proceso en donde termina siendo subsecretario del Interior, luego senador y después en este proceso representando también a la gente, en este caso de Ñuble, ¿no? Como convencional. Sí. ¿Cómo parte esto? ¿De dónde sale este interés? A ver, yo soy de la generación que le tocó vivir más bien de manera mucho más activa los últimos años del gobierno militar y era un férreo opositor. Y en el naciente Partido por la Democracia, que se estaba creando en 1988, 89, 88 para el plebiscito y 89 después para las elecciones parlamentarias. Y esta historia es muy divertida porque un día un señor llamado Ricardo Lagos, que es un programa muy conocido, en un programa de televisión se atrevió a desafiar a Pinochet, apuntándolo con el dedo. Y resulta que yo dije, aquí hay coraje, aquí hay decisión y aquí hay visión, porque además nos hablaba de cómo había que reconstruir el diálogo, reconstruir el país. Entonces, tomé la decisión, yo tenía 16 años, agarré en ese tiempo, ustedes no conocen, muy jóvenes, habían unos libros de este porte que se llamaban las guías de teléfono, que están en los teléfonos de todas las personas, es increíble. Yo lo conocí. ¿Lo conociste? Entonces agarré la guía de teléfono y busqué Ricardo Froilán Lagos Escobar. Y el teléfono era el 273-1052, en 1988. No, 87, 88. Y lo llamo por teléfono. Sin ninguna esperanza, por cierto. Y al otro lado me contesta Ricardo Lagos. Hola, buenas tardes, ¿sabe qué? ¿Hablo con Ricardo Lagos? Sí, con él, dice. Mire, le digo yo, lo acabo de ver en televisión, la verdad que estoy muy orgulloso de lo que usted ha hecho. ¿Cómo yo puedo ponerme a disposición para ayudar a reconstruir este país? Mire, mi amigo, váyase a la sede que está en Dominica 327, ahí en Barrio Recoleta. Lo espero mañana, un día lunes. Día lunes llegué, a las 11:30 de la mañana, llego, era la sede del Comando de Partidos por la Democracia, para el plebiscito. Pido hablar con Ricardo Lagos, la portera me dice, ¿usted quién es? Me dice, no, bueno, él no era presidente todavía, era muy... Mire, yo soy... Pero Ricardo, soy un estudiante y vengo a ponerme a disposición, él me dijo que viniera. A ver, dejé de preguntarle. Me hicieron pasar, me reúno con él, me dice, mire mi amigo, aquí lo más importante es que usted pueda cooperar con esta causa, no sé qué, todo un discurso motivador. Todo iba fantástico hasta que de repente me miró y me dice, perdón mi amigo, me dice, ¿usted está vestido de escolar? Sí, le digo yo. Váyase inmediatamente a clase, me dice. Primero el deber, después viene la política. Así que mi amigo, lo espero aquí después de clase. Y me echó.
Y a partir de eso, yo empecé a participar mucho más activamente en los movimientos sociales, tratando de en ese tiempo recuperar la democracia, porque yo convencido de que era lo que el país necesitaba. Y luego de ello, con el correr del tiempo, estudié Derecho, fui dirigente estudiantil, me involucré en los movimientos en el Partido por la Democracia, fui dirigente de la Juventud del Partido por la Democracia, después estuve a cargo también fui vicepresidente del Partido por la Democracia, y un día me llama un gran amigo mío, que no tenía nada que ver con el Partido por la Democracia, y me dice, oye, necesito un abogado que me venga a ayudar en el gobierno. En el gobierno, yo estaba en un estudio de abogado. Me dice, no, es que es urgente, porque necesitamos alguien que entienda de temas eléctricos. Bueno, yo voy allá, le digo, pero medio tiempo. Y estoy ahí, y las cosas de la vida, después lo nombran a él subsecretario de Economía. Y me dice, oye, vente conmigo, pero de jefe de gabinete. Le digo, ¿qué es eso? Me dijo, no, una función muy importante, que es el que ordena las cosas. Ya, pero yo soy abogado y no soy secretario, entonces raro. No, pero mezclamos las dos cosas. Bueno, y fui jefe de gabinete de él, del subsecretario de Economía, Lucho Sánchez Castellón, que había sido director del CERNAC en su minuto, y trabajé mucho los temas eléctricos, energía, etc. Y luego de eso, cuando Ricardo Lagos, saqué el del teléfono y el mismo, gana la presidencia de la República, un cercano colaborador de él me dice, vente conmigo a la Intendencia de Santiago, y ahí asumo como jefe de gabinete a cargo de todo el tema de orden público y seguridad. Y me meto en ese mundo, en el mundo de la seguridad, que en mi mundo, en el mundo de la centroizquierda, no había gente preparada en esa materia. Entonces me dedico a estudiar esto, me relaciono muy directamente con las fuerzas policiales, me meto en los temas de inteligencia, los temas de seguridad. Luego ocurre que el ministro, José Miguel Insulza, era ministro del Interior, me manda junto con Jorge Burgos, que entiendo que estuvo ayer acá. Correcto. Jorge era mi jefe. Y me manda Jorge a Europa a estudiar temas de inteligencia, seguridad, violencia en los estadios. Voy a Inglaterra, voy a España, voy a Francia. Me especializo en eso y vuelvo. Y el presidente Lagos, un día yo iba en el auto y suena el teléfono y me dice, aló, Felipe, sí, mire, habla Angélica, la secretaria del presidente. Sí, le digo yo. Mire, ¿sabe que el presidente iba a hablar con usted? Yo pensé que era broma. ¿Cómo? Sí, no, el presidente iba a hablar con usted. Yo tenía 28 años. Me dice, Felipe, mire, voy a hacer algunos cambios en el gobierno y quiero que usted me acompañe como subsecretario de Carabineros. ¿Cuándo existe? En el Ministerio de Defensa. Y a mí se me ocurre la imprudencia de la juventud. Le digo, presidente, ¿usted está seguro? Y se produce un silencio. Porque yo tengo 27 años. El general director tiene 35 años de servicio. Y me dice, no, me dice, usted entiende temas de seguridad, me han dicho, así que, por favor, me dice. Bueno, y le digo, ¿le puedo hacer una pregunta, presidente? Sí, me dice. A mí nunca me han llamado para esto. ¿Y qué se hace ahora? Y me dice, no, espere, lo van a llamar. Lo va a llamar la ministra de Defensa, que se llama Michelle Bachelet. Y le digo, así como en el Buenos Días a todos, espere en línea. No se rió. El presidente Partimos mal. Sí, no se rió. Partimos mal. Y pensé que se iba a reír, pero no hubo risa. Los nombres subsecretarios no digan eso. Y bueno, y ahí quedé esperando hasta que me llamó Michelle Bachelet, ministra de Defensa. Me junté con ella, bueno, y estuve 4 años en el gobierno del presidente Lagos en el Ministerio de Defensa a cargo del tema de Carabineros. Y después, cuando Michelle Bachelet sale electa presidenta de la República, ya que habíamos trabajado 4 años juntos en el Ministerio de Defensa, me pide que me vaya con ella a La Moneda como subsecretario del Interior. Tuve la oportunidad, una gran experiencia, como digo yo, servir a 2 expresidentes de la República, con quienes tengo una excelente relación hasta el día de hoy. De hecho, estaba comentando afuera, me tocó ayer, mientras Jorge Burgos venía para acá, yo estaba almorzando con el presidente Lagos, justamente como una vez al mes lo hago, para poder intercambiar opiniones. Así que muy contento de esa experiencia, enorme experiencia, que me significó aprender mucho de cómo de verdad se aplica la política pública en nuestro país. ¿Por qué la socialdemocracia, o cómo entiendes tú la socialdemocracia y por qué te motivó? O sea, ¿por qué no fuiste, voy a inventar, un liberal? ¿Por qué no fuiste un conservador? ¿Por qué no fuiste un marxista? Y sí un socialdemócrata. Sí, a ver, yo he seguido desde hace muchos años más bien el desarrollo político, social y económico de Europa. Perfecto. Y si uno tuviese que mirar el gran cambio político de Europa, se produce con la posguerra.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, una parte importante de la población masculina, adulta y joven, estaba o amputada, o habían fallecido, o tenían grandes secuelas derivadas de la guerra. Y las mujeres tenían un rol protagónico en la sociedad. Pero había serios problemas para poder salir adelante. Y se crea lo que se empieza a denominar o a concebir como el estado de bienestar, es decir, un estado que asume la tarea de reconstruir la sociedad y de ayudar a las personas que estaban en una situación desmejorada derivada de la guerra a partir de ciertos apoyos, garantizándole elementos básicos como salud, educación, vivienda y un régimen de pensiones con posterioridad que le permitía a la persona saber que cuando cumpliera una determinada edad iba a tener una jubilación, palabra que viene de júbilo. Júbilo es una especie como de celebración, de reconocimiento, ¿no? Iba a poder tener un buen pasar en sus últimos años. Ese estado de bienestar que comienza a instalarse como una respuesta a la, yo diría, impronta fuerte que tenía el movimiento comunista, marxista, también en Europa, que buscaba a través de la lucha de clase ir generando una diferenciación, es lo que me va motivando a mí a participar de este proceso. Entendido de que, en la lógica, de que todos supuestamente nacemos iguales en condición, pero eso no es cierto. Eso no es cierto desde el punto de vista de origen, que tiene que ver con las condiciones de nuestros padres, que tiene que ver con eventualmente ciertas limitaciones que podemos, físicas o mentales que podemos tener. Y la pregunta que uno tiene que hacerse ¿es adecuado que cuando haya esas diferencias estructurales, cada uno tenga que superarlas por sí mismo? Evidentemente el esfuerzo debe ser premiado, eso para mí es clave. Pero también tiene que haber alguien que ayude a salir adelante o a nivelar la cancha respecto a esas desigualdades estructurales. Y por tanto yo he creído siempre en la idea de fortalecer el esfuerzo, premiar, digamos, la generación de oportunidades, pero también que exista un apoyo, que exista un ente que permita solventar ciertas necesidades básicas, después de las cuales cada uno, en ese proceso como de nivelación, puede llevar adelante su legítimo proyecto. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué socialdemócrata y no socialista, por ejemplo? Porque yo no creo en un Estado productivo. Yo creo que el Estado tiene que tener ciertos roles reguladores, pero tiene que haber una alianza público-privada para el desarrollo de mejores capacidades, para proveer bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas de las personas. Un socialista estructural no estaría de acuerdo, por ejemplo, con la educación privada. Y yo creo que la educación privada debe existir, porque es imposible encomendarle al Estado proveer todos los servicios de educación, que por lo demás tampoco sería adecuado ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista doctrinario, ni tampoco desde el punto de vista, digamos, de la convivencia. Ciertamente tiene que haber una educación pública que sea de calidad, ¿no? Para aquel que no tiene la capacidad de pago y que tenga herramientas básicas para que no ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, la semana recién pasada, o el lunes, digamos, cuando se entregan los resultados de la PAES y uno ve las diferencias estructurales en los resultados, porque evidentemente la educación pública parte 20, 25 o 30 escalones más abajo del mismo edificio donde quien tiene los mejores colegios parten mucho más arriba. Creo en ese proceso de participación público-privada, pero también creo que tiene que haber ciertas nivelaciones para garantizar estos elementos. Entonces, desde el punto de vista de las libertades, soy un defensor acérrimo de las libertades personales, pero creo también que las libertades personales deben ser entendidas también en la vida en comunidad. No significa esto, a diferencia del Partido Comunista, que cree primero que la vida en comunidad y que el ente público, digamos, está por sobre la persona. Yo no creo en eso, yo creo en la libertad de las personas, pero sí creo que esa libertad, para que sea real y no sea una mera quimera, la persona tiene que tener posibilidades de elegir. Yo me pregunto, en Chile, de verdad, cuando hay una persona que no tiene ninguna capacidad económica, ¿qué libertad tiene de elegir dónde vive, dónde estudia, lo que come, por dónde transita?
a la educación que va a tener. No hay libertad de elegir. Esa libertad solo se produce muchas veces por la capacidad de pago. Y ahí es donde yo tengo ciertas observaciones que no me parecen adecuadas. En ese mismo plano, y siguiendo, porque acá esta es una generación muy nueva. De hecho, probablemente si nosotros nombramos algunos personajes, algunos que han fallecido, otros que no, del PPD, no los tengan en la vitrina como si los tiene mi generación, que los tenía antes. Porque, por ejemplo, ya estás tú, Felipe, pero también hay otros nombres en su momento que compartían esta misma visión. Muchos de ellos fueron a Europa, fueron exiliados y volvieron literalmente encantados con la socialdemocracia y cruzaron desde el socialismo o algunos incluso desde el comunismo y entraron de lleno en el proyecto del PPD. ¿Cómo fue ese proyecto? Porque tú también entraste. Sí. Y solo para poner en contexto, les digo a los muchachos, si ustedes chequean, sobre todo en los 90 y 2000, tenías figuras, por ejemplo, Antonio Leal. Sí. Tú también tuviste a la senadora Laura Soto. Tenías a un sinnúmero de figuras que, claro, tenían el tema que ellos vivieron el proceso de la crisis institucional chilena, los 17 años del gobierno de Pinochet y todo lo demás, pero su visión era una visión hacia adelante. Impulsaron las obras públicas, las concesiones de obras públicas, impulsaron reformas y concesiones en materia de educación pública, la infraestructura. O sea, ¿qué era el PPD? ¿Por qué era la socialdemocracia a diferencia de los otros partidos de la concertación? El PPD surge originalmente como un partido instrumental porque había una prohibición constitucional de que los socialistas se inscribieran. Estaban proscritos constitucionalmente y se forma este partido como un instrumento. Pero fue tal el éxito de este partido instrumental porque llegaron artistas, llegaron intelectuales, llegaron ecologistas, llegaron economistas, llegaron, como se decía, grandes profesionales que venían de afuera, gente que había entendido que el socialismo de los 70 era un fracaso y que el comunismo era una mentira y que dijo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero ser parte de este proceso, de este proyecto. Y entonces el PPD, en la elección siguiente, el año 1989, lleva una lista parlamentaria y saca una cantidad de parlamentarios, me puedo equivocar, 20, 23 diputados, 9, 10 senadores, o sea, una influencia muy importante. Y entonces toma la decisión de transformarse en partido político permanente, cosa que el Partido Socialista no le gustaba, porque muchos de sus rostros se vinieron acá y dijeron, ¿saben qué? Nos parece mucho más atractivo este proyecto hacia el futuro que tener la mochila y la herencia, digamos, de lo que ha pasado con el Partido Socialista. Entonces el PPD fue probablemente el punto de encuentro de la intelectualidad, de la innovación, del progresismo, de la inclusión. O sea, el PPD fue el primer partido que planteó, por ejemplo, la discusión respecto de la igualdad entre hombres y mujeres. O, por ejemplo, la discusión respecto de la eliminación de los hijos ilegítimos. Ustedes no lo conocen, pero en Chile existía una categoría de hijos legítimos. El PPD levantó esa bandera con mucha fuerza. O, por ejemplo, la convivencia entre personas del mismo sexo, que en ese tiempo era un tabú tremendo. Si este Chile es muy distinto al Chile de los 90. También se planteó, por ejemplo, el tema de las concesiones, es decir, tener la capacidad de que el Estado haga una sociedad con el mundo privado y en conjunto desarrollen la infraestructura, que es por la cual transitan ustedes de norte a sur de Chile. Y esa la hizo, y lo digo con mucho orgullo, el gobierno de mi presidente Ricardo Lagos, ¿ya? O sea, de La Serena a Puerto Montt. Y uno ve, hoy día, cuando va de La Serena a Puerto Montt, ve las unidades policiales, las tenencias de carretera, que son todas iguales. Bueno, alguien me dijo una vez, yo era subsecretario de Carabineros cuando hicimos eso, y me dijo, oye, pero no se justifica tener una tenencia en tantos lugares. Yo le digo, hoy no, pero la concesión dura 30 años, y en 30 años más la vamos a necesitar, y están todos ocupados hoy día. Eso es pensar en el Chile de largo plazo. No es quedarse en la obra de corto plazo, es pensar más allá, ¿no? Entonces, el PPD fue una cuna, una fuente de formación política donde era posible discutir temas de cooperación público-privada, sin prejuicio. La inclusión, como decía, ¿no? La innovación. Ahí se planteó en su oportunidad la discusión sobre telecomunicaciones, sobre fibra óptica, sobre televisión digital, que en aquellos tiempos nadie hablaba. Cuando yo hablaba de fibra óptica o televisión digital, yo veía con las cabezas se ponían como para el lado. Es como cuando estaba en Ñuble de repente y era senador y le iba a dar una charla sobre ciberseguridad o sobre protección de datos y yo veía que se sacaban los sombreros del guaso, miraban para el lado, un carajo. No, se equivocó de público el muchacho. Es que era como otro stand-up comedy, ¿no? Entonces,
el PPD fue eso. Y con el tiempo, el PPD fue cayendo en ser un partido tradicional, donde la diversidad, que era lo que le daba origen y le daba valor a ese partido, porque teníamos desde, nada de esta gente ya existe hoy día, doña María Maluenda, que había sido diputada comunista, y ella había estado en el PPD, lo había pasado muy mal en la dictadura, hasta teníamos a Huidobro, o este otro que era Larraín, que eran liberales, ¿no? Entonces convivía un gran grupo de gente que pensábamos distinto en los matices, pero teníamos un propósito común, que era desarrollar al país, modernizar al país, sin prejuicio, etc. Y lamentablemente, como digo, con el correr del tiempo, la diversidad que teníamos fue transformándose en una amenaza para quienes mantenían el poder del partido. Y entonces, el que pensaba distinto al que manejaba los grupos de poder, lo sacaban para el lado. Y terminó el PPD transformándose en lo que hoy día es, que es un partido de nicho, donde piensen ustedes que la bancada de diputados tiene 6 diputados y 4 son independientes. La bancada de senadores tiene 6 senadores y son 4 independientes. O sea, no son militantes. Yo renuncié al PPD hace 3 años ya, porque cuando hubo el estallido social, yo fui uno de los que me paré al frente, y cuando se intentó echar abajo al presidente Piñera, yo dije, yo no voté por este señor, pero jamás contarán conmigo para sacar a un presidente democráticamente electo. Y por tanto me jugué por el acuerdo por la paz y la gobernabilidad, condené la violencia al primer minuto con conjunto de costos políticos en mi sector, como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y de Constitución del Senado, lideré el proceso de acuerdo constituyente para dar una salida democrática a este país en un momento muy difícil, que mirado por el retrovisor uno dice, oye, pero no sirvió de nada. Cuidado, pero en ese momento, si no había esto, se caía el presidente. Y íbamos a pasar a engrosar, digamos, la gran lista de países latinoamericanos donde los presidentes caen, digamos, a cada rato. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el PPD de hoy no es el PPD de ayer. Hoy día es más bien un grupo de cercanos al ex senador Girardi, digamos, una especie de pyme, digamos, pero no representativa, donde además ya las banderas de la socialdemocracia no están, porque las perdieron. Cuando yo renuncio al PPD, un discurso encendido en el Consejo General, y les digo, los llamo a condenar la violencia. Y no aprobaron ese voto político. Yo dije, yo no puedo estar en un partido político que no condena la violencia como una forma de herramienta política. Jamás la violencia, nunca, por justificada que sea o por legítima que sea la reivindicación, nunca se puede justificar la violencia. Y eso significó mi alejamiento definitivo de un partido que en otros momentos defendió la libertad, defendió la democracia, como decía el padre Hurtado, hasta que duela, y adicionalmente siempre condenó la violencia. Entonces, creo que hoy día está bien desdibujado, y es por eso que probablemente una parte importante de los militantes que estaban ahí se fueron para su casa, otros se fueron al Partido Socialista, otros al Frente Amplio, y otros andan dando vueltas, digamos, y son, como siempre digo yo, son del partido oficialista, van buscando pega, siempre. Entonces, hoy día son del Frente Amplio, ayer fueron demócratas cristianos, antes del PPD, y mañana van a ser de derecha. O sea, así es la vida. Felipe, en eso, una pregunta corta, como para cerrar el tema, y otra para abrir. La primera, ¿tú concuerdas con que el punto, el cenit del PPD como expresión de la socialdemocracia chilena fue en los años del gobierno del presidente Lagos? Entre la cantidad de parlamentarios, los nombres que estaban, los hombres y mujeres en el gobierno, fue el momento porque coinciden mucho, o sea, el plan de infraestructura, obras públicas, el plan también de inversión, o sea, de atraer inversiones, seguridad, el tema, y esta bancada, una bancada que le competía en el mundo de la centroizquierda, tanto a la democracia cristiana como al Partido Socialista. Sin duda, sin duda. Yo creo que Ricardo Lagos Escobar es el referente originario y probablemente final del Partido por la Democracia como eje fundante de la socialdemocracia chilena. Porque Ricardo Lagos siempre tuvo la capacidad de mirar más allá de la pequeña rencilla política. Tuvo la capacidad de entender que para que podamos distribuir y aumentar el gasto social como un elemento estabilizador que hablaba yo de la socialdemocracia, de las igualdades en educación, salud, vivienda, un requisito sine qua non es crecer. Y si ustedes ven cuál fue el lema de la campaña del presidente Lagos, fue
para crecer con igualdad. Es decir, el crecimiento era lo central y a ese crecimiento le ponía apellido. Con equidad. Y eso era fundamental, ¿no? Con equidad o con igualdad. Con igualdad, yo no me acuerdo. Con igualdad parece. Yo creo que para crecer con igualdad... Ese era el spot de la campaña. Y el de Elwin era crecer con equidad. Esa es la diferencia. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque además el presidente Lagos tuvo la visión suficiente para ir instalando ciertos elementos fundantes en este país que son determinantes. Por de pronto, toda la red de infraestructura vial del país, que nosotros lo miramos como transeúntes o automovilistas, pero se llama infraestructura para la competitividad. Los tiempos que usted los tiempos de desplazamiento que usted reduce de los camiones que traen las cerezas de un packing, digamos, ubicado en la región del Maule, hasta llegar al puerto de Valparaíso, o el puerto de San Antonio, o el puerto de Lebu, o el puerto de Lota, bueno, todo ese tiempo que se reduce y esa calidad del camino que evita que la fruta se golpee es ingreso. Cuando usted tiene un cumplimiento de la meta que hizo el presidente Lagos, porque junto con la infraestructura, comillas, que se ve que en los ejes viales, tuvo más de 20.000 kilómetros de caminos secundarios. Y cuando uno va a lugares recónditos, ve que está pavimentado. Una capa de asfalto, pero está pavimentado. Y antes eso no existía. Y eso cambió la vida a mucha gente. Cuando uno ve el agua potable rural. Aquí en Chile teníamos una población muy grande que no tenía acceso a agua potable. Bueno, el agua potable rural se ha desarrollado, que son esos pozos que uno ve cuando va en camino, unas torres con unos grandes tanques. Esos son agua potable que llega por determinado tipo de cañería, digamos, a un grupo de personas en sectores rurales. Y eso le cambia la vida desde el punto de vista sanitario, porque se enferman menos, porque no tienen que ir a sacar agua al río, que muchas veces viene contaminada. Entonces, tuvo esa visión, tuvo la visión de dejar construir los aeropuertos, o en construcción, en diseño, los aeropuertos. Los puertos. Tuvo la visión, este fue el presidente que duplicó, escuchen bien, duplicó los metros cuadrados de cárceles en Chile. Después del presidente Lagos, nunca se ha construido más cárceles en Chile. Todas las que se han construido después venían diseñadas de aquel gobierno. Porque el diseño, el trabajo de diseño de infraestructura pensando en el futuro, era lo que nos caracterizaba. Entonces, creo que hay mucho de eso. Y es bien increíble. Hoy día hablamos de deuda externa. Chile, para que ustedes sepan, cuando ustedes ven en la televisión y les digan Chile creció el 2,1%, a ese 2, sáquenle un 1. Réstenle al tiro, porque del crecimiento, un 1% del PIB se va directo a pagar la deuda externa. Con el presidente Lagos teníamos fondos soberanos. No solo no teníamos deuda, teníamos plata afuera, y no podíamos entrarla por un tema cambiario, porque si tú entras la cantidad de dólares, se produce un problema muy complejo con el tipo de cambio. Eso es lo que teníamos. Entonces, algunos somos nostálgicos de lo que ocurrió, y esperamos que en el mediano plazo termine este sentimiento o efervescencia más bien con cierta radicalidad, impregnada de irresponsabilidad y cierta incompetencia, como que todo se puede resolver en 140 caracteres, como que es mucho más fácil, no, si yo resuelvo esto rápido, es como una especie como de reel, ¿no? Pobreza, listo, la superé. No, eso no es así. En política pública hay procesos, hay procedimientos y se requiere hacer las cosas bien. Entonces, el gobierno de Lagos se caracterizó probablemente por hacer las cosas bien, no exenta de errores, como todo gobierno, pero por intentar hacer las cosas bien y pensando no en los 6 años, él tenía un gobierno de 6 años, no en los 6 años de gobierno, sino en los 30 años de Chile. Lagos soñaba con el 2025, el 2050, y eso creo que es un gran mérito, y le hace falta a este país volver a tener personas estadistas, hombres o mujeres, que piensen en el Chile que tiene que venir y no en el Chile que están jugando hoy día. Gracias entonces por la